Muy buenos días. En este quinto Congreso Iberoamericano de Teatro, en el marco del Festival Internacional de Teatro de Manizales, tenemos realmente el honor, el orgullo de estar presentando uno de los más grandes referentes que tiene el teatro colombiano. Me refiero a Carlos José Reyes, quien nos va a estar dando enseguidita su conferencia sobre diferentes momentos en la historia del teatro colombiano vinculados a la temática de nuestro Congreso. Yo quiero presentarlo muy, pero muy brevemente, porque realmente llevaría mucho tiempo presentar toda su trayectoria. Es investigador teatral, a quien leemos permanentemente con muchísimo interés, gestor, dramaturgo, guionista, fundador de grupos fundamentales en la historia del teatro colombiano. Se lo considera uno de los verdaderos grandes impulsores del teatro colombiano moderno. Él estuvo, por ejemplo, en la fundación de la Casa de la Cultura de Bogotá, que fue el inicio del teatro La Candelaria, premio Vida y Obra por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2008. Bueno, y podríamos seguir, pero preferimos escuchar al maestro Carlos José Reyes. Muchísimas gracias, Carlos, por tu conferencia. Bueno, muchas gracias, Jorge, por esta invitación. Para mí es un gran honor y un compromiso, pues, muy serio para tocar algunos de los temas claves del teatro, de la historia del teatro colombiano. Me voy a referir en primer lugar a dos obras que fueron escritas en el periodo colonial. La primera de ellas a comienzos del siglo XVII, que se considera la primera obra teatral colombiana, llamada La Laurea Crítica, una comedia escrita por un señor llamado Fernando Fernández de Valenzuela, hijo de don Pedro Fernández de Valenzuela, que trabajaba como médico en la capital de la Nueva Granada. En el momento en que estaba, digamos, ejerciendo la profesión de médico, don Pedro, llegó un protomédico de España, y este protomédico planteó que los que no tenían título académico no podían ejercer la profesión por órdenes del Consejo de Indias y del monarca. Entonces allí se presentó todo un problema porque, claro, hubo una defensa muy grande en la ciudad del valor de don Pedro, que había curado mucha gente, que era un creyente cristiano muy profundo. Él acudió a la ayuda del clero, y en ese momento el arzobispo de la catedral dijo que él, si decía que era médico, él tenía toda la razón, porque era un hombre piadoso que iba a misa todos los días y no iba a decir mentiras. Había hecho algún estudio en España sobre medicina y luego en el Perú, como él mismo decía. En todo caso, la defensa de la iglesia más la sociedad bogotana le permitió que finalmente pudiera seguir ejerciendo esta actividad. El hijo de don Pedro, Fernando Fernández de Valenzuela, escribió la comedia un poco como una burla a los grados, a la solemnidad, a la necesidad de tener un diploma. Y por eso la obra tiene ese título un poco equívoco de La Laurea Crítica, o sea, el elogio crítico. Y muestra con un lenguaje que parecería más bien, digamos, influido por una persona adulta. Es muy posible que Fernando Fernández, que tenía 13 años cuando se supone que escribió esta obra, hubiera tenido el apoyo de su propio padre, que era el involucrado en el problema del grado, para ayudarlo, porque la obra tiene referencias cultas a la poesía de la época, a Quevedo,
digamos, a Lope de Vega, en fin, autores por el estilo de la obra que muy difícilmente este niño podía conocer. Es posible que el padre lo hubiera apoyado, y la obra habla de un señor que se llamaba Don Belialís de Lubricis, tiene este nombre, que estaba en un tablado allí recibiendo gente que quería tener un grado de algo. Y de pronto llega un primero y dice: ¿qué pedís vos, señor? Grado de necio. Dice: muy bien pedís, que hoy es de mucho precio. ¿Tenéis algunos cursos? Infinitos. Crucé en el género de los bufones y graduado estoy de entrometido. ¿Sí? Pues el grado de necios es debido que un hombre que se mete en cuanto pasa no ha menester examen de grado, que siendo entrometido es licenciado. Luego viene otro personaje que está tosiendo y llevándose un trapo así a la nariz y dice: yo pido el grado. Acaba de sorber, le responde don Belialís, de acatarrado. Dice: orla tendréis de flecos y no pocos, de hilos que hiláis con vuestros mocos. Bueno, así termina, digamos, estos primeros elementos de la laurea crítica. Y la segunda obra a la que me voy a referir se llama El poema cómico, y tiene una explicación de para qué se escribió, y dice: soñado en el Darién, dividido en 2 partes y 5 actos, cada una glosa al fin para mayor claridad de los pasajes oscuros de toda la obra, y particularmente sobre el asunto de los chinos, cuyo enigma se descifra por separado. Autor: Fray Felipe de Jesús. El tal asunto de los chinos es que él establece que es muy probable que hubieran sido los primeros americanos, digamos, que llegaron a América antes que Cristóbal Colón, y que estos chinos se movieron por el Océano Pacífico y pudieron llegar por algún punto de la geografía en una época de invierno que permitía abrir el paso por cierta región. Entonces, Fray Felipe de Jesús era un hombre, un sacerdote digamos, que era un presbítero que viajaba por distintas zonas del país, y en el sur tuvo varias discusiones con frailes que él consideró que no estaban ejerciendo bien su profesión, y también criticó a los encomenderos porque trataban mal a los indios, no les daban permiso de ir a misa, los ponían a trabajar también los domingos. Entonces, los encomenderos y todos los que estaban allí pidieron que se expulsara de esa región a Fray Felipe de Jesús, que tuvo que irse al norte, hacia el Darién, donde escribió esta pieza. Esa es una obra extraña que tiene toda una explicación de la conquista, de la llegada de los primeros habitantes al continente, y va avanzando en la narración primero, y cuando va a llegar a teatro dice que después de la introducción y del prólogo que habla, dice que lo que permite ver una imagen escénica de la situación es el sueño. Dice que por medio del sueño el alma vuela a diferentes regiones, y dice: sin apartarse del cuerpo se va volando por tierras y mares para buscar un amigo. Y así muestra cómo prosigue este narrador. Me hallé repentinamente cubierto
sombras mensajeras del sueño, que luego me arrebató y usando de sus facultades a las cuales igualmente sujeto los monarcas más grandes del mundo, me transportó a una escena, a un escenario como un cuadro volátil, a un delicioso prado en donde estaba paciendo muy descansadamente aquel caballo celebrado entre los poetas llamado Pegaso. El teatro de aquella noche representaba ser una selva espesa y en ella, frente a la figura de una casa de campo, en cuyo pórtico estaba sentado un español con una guitarra en la mano, tañendo y cantando un romance. Así entra a hablar de la función teatral que se representa allí y muestra cómo los personajes están vestidos, disfrazados, digamos, representando regiones del país, representando a España, representando regiones como México, la región del Darién, etc. Y dice entre los textos, el primero que aparece, soy de España y de la América, soy muy antiguo en el mundo y también soy muy moderno. Alguna vez fui varón y ahora soy gallarda hembra. ¿Cómo es que de varón pasó a hembra? Pues es la figura que representa México. Y dice, sabed que yo fui México y así fui varón por fuerza. Ahora soy la nueva España y por lo mismo soy hembra. Todo este, digamos, humor de Fray Luis sigue con distintos elementos contando una historia muy hasta llegar al Darién, que es la zona donde se encuentra. Dice, solo en Darién es cosa de admirar, jamás se ha podido del todo conquistar. Lo cierto es, Señor de mi alma, que solo Dios es capaz de gobernar el Chocó o de hacerlo gobernar. Así sigue hablando los personajes con la caracterización de distintas regiones del poema cómico. Y en relación con la cristianización del Chocó, sintetizo rápidamente, dice, la primera, una absoluta y total prohibición del uso del idioma, presionándolos al de nuestro dialecto castellano bajo grandes penas de azotes. Es decir, no podían hablar en las lenguas indígenas ni posteriormente los negros que eran llevados como esclavos y que muchos escapaban para ir a vivir en el Chocó. Luego, esta obra tiene todos unos diálogos simbólicos de las distintas regiones y nunca fue representada porque primero tiene un tamaño enorme y segundo, esta mezcla de teatro y narración hace una gran dificultad. Habría que hacer una adaptación para poderla presentar. Sigo el trabajo hablando de las obras sobre los comuneros de la Nueva Granada de 1780, un movimiento que tuvo lugar en la Nueva Granada un año después del levantamiento de Tupac Amaru en el Perú. Y la pieza se inicia en Santa Fe, en casa de don Jorge, la primera obra escrita por Constancio Franco Vargas, llamada Los Comuneros, y donde habla, digamos, en la casa del Marqués de San Jorge, que en principio apoya el levantamiento comunero porque dice que estos señores que vienen camino hacia Bogotá tienen razón en sus exigencias de que se supriman los nuevos impuestos que están agravando la producción y las finanzas de la gente de por sí bastante pobre, de los campesinos. Entonces, Marqués de San Jorge se ve un poco en problemas con la Real Audiencia, con la defensa de los comuneros,
y en la segunda parte se desplaza a la zona donde vienen los comuneros, viene la gente del común hasta llegar a Zipaquirá, y allí él les propone que escriban unas peticiones para poder discutir algo concreto y de esta manera llegar a una solución del problema. Así lo hacen y así es como presentan en ese momento sus reivindicaciones y finalmente con la presencia del arzobispo Caballero y Góngora le son reconocidas, pero luego las niegan porque el virrey escribe desde Cartagena, donde estaba, que por presión no se puede aceptar una exigencia porque es sentar un mal precedente y por lo tanto cancela esto. Esa es la primera obra que hay. La segunda obra sobre los comuneros se titula El grito de los ahorcados, escrito por el escritor antioqueño Gilberto Martínez Arango, que es el primer dramaturgo de teatro moderno de Medellín, y escribe esta obra para mostrar en la primera parte cómo sufrían los campesinos con los impuestos, etcétera, y cómo de esta manera se produce el levantamiento. Después mencionamos la obra Nosotros los Comunes. Es la primera creación colectiva del Teatro La Candelaria, dirigida por Santiago García. La creación colectiva aparece después de un encuentro entre el TEC de Cali con Enrique Bonaventura y el Teatro La Candelaria, dirigido por Santiago García. En este encuentro, cada uno planteó su teoría de la creación colectiva. Para Enrique Bonaventura había un método que buscaba las fuerzas en pugna y los objetivos de las obras ya escritas, y por sus propias obras analizó ese método. Mientras Santiago García planteó que el método de creación colectiva servía no solo para analizar obras ya escritas, sino también para escribir obras nuevas, investigando los temas y analizándolo de distintas visiones hasta llegar por medio de las improvisaciones a un texto final. Y así fue creada Nosotros los Comunes, donde no se veían héroes individuales, sino el pueblo directamente realizando y avanzando en su lucha. Luego aparece una obra muy importante escrita en el siglo XIX, que es Las víctimas de la guerra, de Soledad Acosta de Samper, una escritora muy interesante que dirigió toda una tertulia y además escribió biografías, poemas, muchas obras. Esta, Las víctimas de la guerra, es curiosamente la única obra escrita en el siglo XIX que habla de las guerras civiles, y allí confronta, digamos, distintas posiciones de cómo los liberales y conservadores de la época se encontraban y se mataban los unos a los otros. Esta señora, que venía de una corriente conservadora, estaba también casada con un político liberal, de manera que ella vivía un poco las dos situaciones, y su obra tiene la dignidad de no apoyar a ninguno de los partidos, sino que critica el hecho de que entraran en guerra, en lo cual perjudicaba a todos los santafereños de la época, a todos los colombianos. Luego cito la obra Los infortunios de la bella Otero y otras desdichas, de José Manuel Freidel. José Manuel Freidel fue un autor muy novedoso que dirigió el grupo La Exfanfarria de Medellín, y luego, después de haber escrito una buena cantidad de obras y tener un notable éxito como un autor muy novedoso en su estilo y en su lenguaje, fue asesinado una noche en un sitio, no se sabe bien por qué razones,
y se convirtió casi en un mito en el sentido de un autor que fue asesinado. Su obra comenzó a publicarse hasta llegar a producir las obras completas. Esta obra, Los infortunios de la bella Otero, está mostrando los infortunios causados por la guerra entre la población civil en el marco de la Guerra de los 1000 días. Luego sigo con otra obra, I Took Panama. Es una creación colectiva del Teatro Popular de Bogotá, con dramaturgia de Luis Alberto García y dirigida por Jorge Ali Triana. Cuenta el momento de la independencia de Panamá de Colombia, cuando se separa de Colombia a raíz de la influencia de los Estados Unidos en su lucha para tener una zona del canal de Panamá para poder terminar la construcción de un canal que había iniciado Fernando de Lesseps y que había quedado en la mitad del camino. De manera que allí, digamos, se produce la independencia de Panamá y con la influencia del presidente Theodore Roosevelt, y por eso Roosevelt dijo, I took Panamá, o sea, yo me tomé a Panamá, que es el nombre de la obra I took Panamá que se le puso. Cito luego la obra La denuncia de Enrique Buenaventura. Yo había hecho una versión de Soldados tomando algunos segmentos de la novela de Álvaro Cepeda Zamudio, La Casa Grande, sobre el levantamiento de los trabajadores de la zona bananera a finales del año 28 del siglo XX, de 1828, de 1898, perdón, de 1898. Y Enrique, que pues vio la obra de Los dos soldados, hizo otra adaptación y le agregó algunos personajes y dijo que a esa obra le faltaba algo. Yo le dije, a todas obras les falta algo, porque para que una obra fuera completa tendría que incluir toda la historia de la humanidad. Luego las obras escogen solo lo que necesitan para expresarse. Y le puse el ejemplo de los persas de Esquilo, que no se ven los griegos, pero los griegos son una ausencia significante porque los persas siempre hablan del error que cometieron de haber peleado contra los griegos. Bueno, en todo caso le dije, Enrique, tú para llenar el vacío que crees que hay, debes escribir una nueva obra. Y eso hizo y escribió La denuncia, donde desarrolló el tema de la huelga bananera, mostrando la empresa, los trabajadores, una serie de elementos, hasta llegar a la famosa matanza de los trabajadores, cuando vinieron las protestas, que el gobierno dijo que solo había habido 7 muertos y el dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán viajó a la zona y comprobó que habían sido más de 100. Y además de eso, una carta de la United Fruit Company al gobierno de los Estados Unidos decía que ellos no habían tenido nada que ver con los disparos a la gente, que eso había sido el ejército colombiano y que probablemente habían llegado a producirse 1000 muertos, lo cual suena como a una gran exageración. Pero esto todo aparece en la denuncia de Enrique Buenaventura. Por otro lado, puedo citar la obra Los papeles del infierno. Son un conjunto de piezas sobre la violencia en Colombia que está un poco inspirado en la obra de Bertolt Brecht, Terror y miserias durante el Tercer Reich, que cuenta obras de un acto muy breves mostrando horrores y atropellos cometidos en el origen, en el comienzo del nazismo y de los horrores que se cometieron en la época de Hitler. En la obra de Los papeles del infierno, las principales piezas en un acto son la maestra, la tortura, la autopsia y la audiencia.
La orgía que hacía parte de esa primera, de los papeles del infierno, luego se desarrolló un poco más y se convirtió en una obra aparte muy representada por distintos grupos del teatro colombiano. Cito luego la obra Remington 22 de Gustavo Andrade Rivera. Esta obra obtuvo el primer premio de la Corporación Festival de Teatro de 1961. La pieza confronta las pugnas y choques de los periodistas del Partido Liberal y Conservador en los artículos escritos con máquinas Remington, y asimismo la manera como se usaban los fusiles Remington para matarse los unos a los otros. Esto Andrade Rivera lo muestra como si fuera un teatro de muñecos, pero es una de las obras fuertes que hablan de la violencia entre liberales y conservadores. Luego viene Guadalupe, años 50, una creación colectiva del Teatro La Candelaria dirigido por Santiago García. Quizá la obra de creación colectiva más representada y más conocida, que empieza con la entrega de armas durante el proceso de paz que inició el general Gustavo Rojas Pinilla, que asumió una dictadura allí Guadalupe Salcedo, que comandaba las guerrillas del Llano, entregó las armas y se entregó. Se llegó a un acuerdo de paz efectivo en ese momento. Sin embargo, cuando cayó Rojas Pinilla y subió la junta militar al poder, en un momento Guadalupe, que estaba ya libre, estaba en un restaurante en Bogotá, salió del restaurante y había toda una guardia de policías que dispararon contra él y lo mataron. En la obra, esta aparece al principio y al final de la obra. Al principio parece como que están mirando el cuerpo pintado sobre el piso con tiza de cómo cayó Guadalupe, y dice que él salió disparando con unos revólveres y por eso la policía tuvo que eliminarlo para defenderse. Y sin embargo, al final de la obra muestra cómo Guadalupe sale con los brazos en alto sin tener ningún arma y ahí le disparan. En medio de eso, la obra va contando toda una serie de aspectos de la época, incluso el envío de tropas colombianas a la guerra de Corea. Y al final de la obra, que utiliza a lo largo de la obra varios, digamos, canciones al estilo de los joropos y los corridos llaneros, que se hace en las fiestas, y lo utiliza a manera de los songs brechtianos. Al final de la pieza termina con este corrido: los de arriba, bien arriba, al pueblo prometen mucho para que olvide su historia, su vida y su propia lucha. Hay quienes vidan y olvidan tan fácil como ellos sueñan. No debe entregarse el hombre sin pensar en lo que entrega. Con respeto y con su venia le pedimos su permiso, y aunque dejen esta sala, mediten bien lo que han visto. Luego cito La agonía del difunto de Esteban Navajas. Se trata de una comedia de humor negro dirigida por Jorge Plata en el Teatro Libre de Bogotá, estrenada en abril del año 77. Muestra cómo don Agostino Gaminal, un gamonal de la costa caribe colombiana, finge su muerte para no pagar los salarios a los peones y trabajadores que estaban bajo su servicio. La esposa lo acolita asumiendo el papel de viuda en el velorio, y él está en la cama acostado, y allí lo ven los trabajadores. Ya han puesto el ataúd en el cuarto para ponerlo en el ataúd, pero en ese momento está simplemente al acostado, y
fingiendo la muerte. Los trabajadores salen un momento y entonces la mujer le dice que siga ahí quietico, pero que ella se va a terminar de vestir de luto para acompañarlo en esa velación engañosa. Y entonces sale y entran los trabajadores, toman el cuerpo de este hombre que se sigue haciendo el muerto, lo meten al ataúd y clavan el ataúd con puntillas. Y cuando llega otra vez la mujer, ve que él no está en la cama y ve que el ataúd está cerrado y pega un grito violento diciendo ¡no! Y en ese momento sacan el ataúd. Es decir, lo toman por muerto sabiendo que está vivo para castigarlo por la forma como se ha portado con ellos. Todo esto está dentro de un humor negro muy fuerte. Luego quedan otros grupos muy importantes de mencionar, como Mampa Teatro, por ejemplo. Mampa Teatro fue un grupo formado por dos hermanos, Heidi y Rolf Alberthalden, que nacieron en Colombia, viajaron a Europa, estudiaron en distintos países, estudiaron teatro en Holanda y en Francia, y al regreso montaron primero una obra que se llamaba Casa Tomada, basada en un cuento de Julio Cortázar. Después de esto, de esta obra, siguieron realizando una serie de obras. Mampa Teatro adquirió una sede en una casona en la carrera séptima con calle 23 de Bogotá, y allí montaron distintas obras. La quizá más importante de la etapa final del trabajo de Mampa Teatro se llamaba una trilogía sobre la violencia, llamado la primera obra, Los Santos Inocentes, presentada en el 2010. La segunda, Discurso de un hombre decente, en el 2011. Y tercero, Los Incontados, en el 2014. Entre Los Santos Inocentes, que recuerda un rito de darse látigo en Semana Santa en un pueblo, lo mostraron como un acto de violencia de la gente contra sí mismo en la Semana Santa. Discurso de un hombre decente alude a Pablo Escobar y su clan de narcotráfico violento. Y Los Incontados narra todas las víctimas que dejó en la lucha del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. Luego quiero citar Memoria y Olvido de Úrsula Iguarán, escrita y dirigida por Misael Torres y Juan Carlos Moyano. Es una obra de teatro de calle inspirada en 100 años de soledad de García Márquez. Es su personaje de Úrsula Iguarán y otros que la acompañan. En esta obra se unen dos creadores del teatro popular de una amplia trayectoria con sus propios grupos y creadores. Esta obra fue estrenada en una plaza pública durante el Festival de Teatro de Manizales, justamente en 1991, y presentada luego en el Festival Iberoamericano de Teatro en 1992. Y termino ya refiriéndome a dos autores del teatro contemporáneo que están trabajando en este momento y que han desarrollado un trabajo de varias obras de gran interés y de gran capacidad innovadora en las técnicas y las poéticas teatrales. La primera mencionada es Labio de Liebre, y una segunda obra, Historia de una oveja, ambas escritas por Fabio Rubiano Orjuela. Fabio Rubiano
creó su propio grupo, el Teatro Petra, a finales del siglo XX, y hoy cuenta con su propia sala en Bogotá. De sus obras se encuentra títulos como María es tres, Desencuentros o Mosca, inspirada en la tragedia Tito Andrónico de Shakespeare, y la obra Labio de Liebre, que es una pieza sobre la memoria, el perdón y el olvido de crímenes cometidos por un paramilitar al que envían a un país del norte de Europa en un plan de protección de testigos por haber confesado sus crímenes y delatado a sus compañeros. Allí aparecen las víctimas como apariciones fantasmales con sus denuncias y reclamos. Parecerían más bien sueños o pesadillas de un delincuente sobre hechos vergonzosos de su pasado. Y cito finalmente a un autor que me parece de los grandes autores de teatro colombiano, que es Johan Velandia. Es un joven formado en la Escuela de Teatro de Bogotá, ASAB. Se revela como la figura más destacada del teatro colombiano en los últimos años. Actor, director, músico, escenógrafo. Luca logra una altísima calidad en sus distintas formas de expresión. No se limita a ejecutar, digamos, las indicaciones de un texto teatral. Es decir, el montaje no es la representación literal del texto, sino que inventa un montaje muy original como una analogía poética del texto. En su obra El libro de Job, sobre la violencia de más de 60 años en Colombia, plantea una metáfora de un niño que nace con un retraso mental y no puede valerse por sí mismo, y su monólogo interior se convierte en la visión del universo que lo rodea. Al final el texto anota que se produce una fuerte balacera, pero en la puesta en escena de Velandia no se muestra una escena en forma realista. Los actores entran al escenario cargando pesadas bolsas, de las cuales sacan piedras que tiran al piso con fuerza, produciendo un estruendo. Imagínense ustedes 10 actores, cada uno tirando piedras. Esto fue en el Teatro La Candelaria, que tiene pues su piso de tablado de madera. Y sobre ese tablado fueron tirando piedras y piedras con un sonido ta, 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 que parecía exactamente como el de ametralladoras disparando. Al final se retiraban y quedaba el escenario, la luz se concentraba en esas piedras en el escenario como una imagen metafórica de la violencia. En cada una de sus obras, Johan Velandia busca una forma de expresión, de escenografía, de música incluso, que lo convierte en un creador de muy alto nivel. En la última obra que tuve la oportunidad de ver, habla de un asesino y el escenario tiene en la mitad una mesa, y en la mesa invitan al público a sentarse. Cuando la obra comienza uno dice, pero si el escenario está lleno entre ese mesón enorme, ¿y dónde van a estar los actores? Pues se enciende una luz a un lado y luego al otro, donde aparece un personaje que llama al otro personaje, y con las luces en los dos a veces se van moviendo por alrededor. El personaje principal se mueve dando explicaciones alrededor de la mesa, hablando con el público como si fueran comensales de una comida a la que él mismo les ha llevado algunos platos, y va narrando la historia defendiéndose de las acusaciones que le han acusado como un asesino. Entonces, el montaje y el desarrollo de la obra tiene una extraordinaria originalidad. Bueno, hasta aquí creo que llego a los 40 minutos
que me han sido adjudicados. Muchas gracias por esta invitación y deseándoles el mejor de los finales de este encuentro y de las presentaciones de teatro en el festival. Saludos a Jorge Duati y un gran abrazo al director del festival, a quien tengo mucho aprecio. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si el maestro sigue conectado. Está, Sí, estoy Carlos, conectado, sí. Porque me gustaría nada más, en primer lugar, agradecerte enormemente tu presencia en el Congreso. Para nosotros realmente es un lujo tenerte por todo lo que significa tu contribución a los estudios, a la cultura latinoamericana. Venís a hacer lo que llamamos un prócer en Argentina, ¿no? Así que muchas gracias, Carlos José Reyes, por este trayecto que has hecho, digamos, empezando en los textos coloniales y llegando hasta Johan Belandia, hasta Fabio Rubiano, Mapa Teatro, etc. Yo quería destacar muy brevemente que, digamos, la verdad ha sido muy, muy interesante escuchar esta historia de las representaciones digamos, del conflicto social, ¿no? Ayer Enrique Mijares nos decía, el teatro está relacionado con la representación del conflicto, ¿no? Y me fascinó esta historia que armaste, ¿no? De las representaciones del conflicto social. Y por otro lado, lo que también yo te quiero agradecer muy especialmente es esta idea de la religación con la historia, ¿no? Estamos viviendo épocas de un perpetuo presente, ¿no? De una humanidad que vive cada vez más en una memoria del pez, ¿no? La memoria de los últimos 5 minutos y en el inmediatismo. Y la verdad que tu conferencia nos recuerda justamente esta necesidad de conocer la historia, de saber de dónde venimos, de conocer los territorios, ¿no? Y de saber que no estamos inventando nada en realidad, que en realidad venimos de una larga trayectoria. Así que bueno, muchas gracias por religar con la historia, por el ejercicio de memoria y por esta conferencia contra el olvido, ¿no? Y también lo que quería comentarte es que me fascina esta posibilidad de un encuentro intergeneracional. Te están escuchando en este momento una gran cantidad de jóvenes teatristas, investigadores, así que muchas gracias, Carlos José Reyes, por esta posibilidad y por la laboriosidad que le has puesto a tu conferencia. Y para cerrar, si te parece bien, salvo que haya alguna pregunta, no sé si habrá alguna pregunta, si no yo cerraría preguntándote por qué estás escribiendo ahora, si estás investigando algo, si estás trabajando algo. A mí digamos, Sí, me fascina la gran cantidad de producción tuya. Desarrollando varios trabajos de carácter histórico. Estoy escribiendo una historia de la Plaza Mayor de Bogotá, donde han ocurrido cantidad de sucesos desde la época de la fundación de la ciudad hasta el presente. Ahí han ocurrido desfiles, fusilamientos, ceremonias, inclusive jornadas de toros, carreras, procesiones. Entonces la historia de la plaza es un poco un resumen de la historia de Colombia con una anécdota. La plaza, los distintos lados de la plaza, el lado norte, sur, oriental y occidental, han tenido incendios, ataques, desastres en algún momento de la historia. El terremoto primero del año 1785 destruyó parte de algunos edificios como el Palacio Virreinal, por ejemplo. Luego, en el año 1900 se incendiaron las galerías en el costado sur de la plaza. El tercer aspecto fuerte fue en el costado norte de la plaza, que fue donde vino el ataque del M-19, que terminó con un incendio del Palacio de Justicia y la muerte de una serie de magistrados y de guerrilleros, más de 100 personas. O sea, la plaza ha tenido
una historia de violencia y de destrucciones en todos sus lados. Por eso también es como un símbolo, de alguna manera, de la historia de Colombia. Esa es un relato histórico que estoy armando. El otro relato es que a raíz de la propuesta de mi hija Juliana, tomé la decisión de escribir como un relato autobiográfico que narra mi actividad teatral, pero también la actividad que he tenido, digamos, en otros géneros, como el cine, la televisión y la radio. En todos estos campos he trabajado. En el cine fui co-guionista y actor de Cóndores no entierran todos los días, una película de Pacho Norden, de Francisco Norden, y también colaboré con el guión y actuación en la película, en otra película, El río de las tumbas, de Julio Luzardo. Escribí también un guión breve para una película de 3 cuentos colombianos que propuso Julio Luzardo. Es decir, he tenido en los distintos campos mucho trabajo y en los últimos años me he dedicado a la investigación histórica. Soy miembro de la Academia de Historia y de la Academia Colombiana de la Lengua. Y en las dos estoy, digamos, realizando trabajos. Ahora, el 2 de noviembre, dicto una conferencia en la Academia de la Lengua sobre los autores de teatro que han obtenido el premio Nobel. Y a raíz del premio Nobel de Foss, el noruego que ganó este año, me pidieron en la academia que hablara de eso, y yo voy a hablar de los 20 autores teatrales que ganaron el premio Nobel en una sesión de la academia el 2 de noviembre. En eso estoy. Buenísimo, qué bárbaro. Bueno, Carlos José Reyes, muchísimas gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Un gran abrazo. Bueno, Hasta pronto, hasta pronto. hasta pronto.